Bienvenidos al programa Análisis, gracias por su compañía, gracias por su preferencia. Hoy estaremos tocando algunos aspectos relacionados con el COVID-19 y también temas de qué se espera por parte de la UDG en torno al COVID en Jalisco. Empezamos hablando acerca de datos que dio a conocer el doctor Hugo López-Gatell en torno al cierre, digamos, de la campaña de vacunación, porque se plantearon al 31 de octubre tener la mayor cantidad de adultos vacunados, aunque sea con la primera dosis, y se dio a conocer que sí se cumplió con la meta. Vean lo que señalaron. Y buscado que se vacunara toda la población adulta de México, todas las personas que tienen 18 años o más. Ahora, ¿cómo se desplegó el operativo? El operativo fue guiado por criterios técnicos y científicos y seguirá de esa manera. Los criterios fueron incorporados con la revisión de la literatura científica en tiempo real, con los documentos técnicos que recomiendan organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, las distintas fases que fueron establecidas y presentadas públicamente desde el 8 de diciembre de 2020, se fueron cumpliendo una a una, pero también con la flexibilidad de adaptarnos a la realidad cambiante que nos presentaba la epidemia. Estamos llevando siempre orden, respetando los criterios técnicos de priorización, atendiendo a los 3 criterios fundamentales de mitigar el riesgo y también de contribuir a que se normalizara la vida pública en el país. Así fue como vacunamos inicialmente al personal de salud que directamente operaba en las unidades de atención, a las personas adultas mayores de 60 años, incorporamos al personal educativo y vacunamos a más de 3 millones de personas, mentores, mentoras y también personal administrativo en los recintos escolares. Enseguida, las personas de 50 a 59 años de edad. En mayo incorporamos a las mujeres embarazadas cuando la evidencia científica fue convincente de que existía un mayor riesgo de complicaciones COVID en las mujeres embarazadas. Enseguida a las personas de 40 a 49 años. Después tuvimos un operativo especial en la frontera que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército y de la Marina para lograr cubrir en tiempo récord la cobertura de vacunación en los municipios fronterizos y facilitar la reactivación económica y social de esta zona estratégica. Incorporamos a los de 30 a 39, después 18 a 29 años. También tuvimos ahora ya la vacunación de niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. Todo este operativo fue desplegado físicamente a través de 14.190 puestos de vacunación en múltiples modalidades, macrocentros, megacentros, puestos itinerantes, puestos fijos, usando diversas instalaciones del Estado mexicano y también con la generosa contribución de los sectores social y privado. Más de 300,000 personas participaron en el operativo en todas sus modalidades, atendiendo la vacunación directamente, la seguridad, la logística, el registro, la coordinación, la vinculación institucional en los distintos ámbitos. Ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas, que representan más de 74 millones de personas. En este momento, 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo. La cobertura general es de 83%, con la variabilidad que se da de acuerdo a las condiciones de vida, tanto físicas como sociales, en las distintas entidades federativas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en antelación o en preparación al operativo de vacunación, consultó específicamente a las personas mexicanas cuál sería su grado de aceptación de la vacuna. Solamente 62% dijeron que aceptarían la vacuna. Un 10% adicional dudaba y el restante, casi 28%, un poco más de 28%, decía que la rechazaría. Sin embargo, llegamos ya a 83%
y seguimos persuadiendo a las personas para que se vayan a vacunar. En ese sentido, hay un éxito completo. También tenemos que en los 2.470 municipios del país se instalaron puestos de vacunación y se ofreció la vacuna para todas las personas adultas de 18 años y más. ¿Qué sigue? El operativo de vacunación COVID no se detiene hasta que completemos a todo el uso de vacunas que es necesario tener. Tenemos que completar la segunda dosis. En este momento están en operación o programados 953 municipios en 22 entidades federativas. Tenemos que expandir la cobertura hasta el último rincón, hasta la última localidad del país. También tenemos que completar la vacunación en embarazadas. Y aquí hacemos un llamado especial a las mujeres embarazadas y sus familias y también a nuestras colegas médicos y médicas para que no pongan interferencia a la voluntad de las mujeres de vacunarse. Las vacunas son seguras, de calidad y efectivas y también se pueden usar en mujeres embarazadas. Esta es algo que ha sido demostrado científicamente. Tenemos que completar posteriormente la vacunación conforme las personas vayan cumpliendo 18 años. En cuanto lo cumplan, son elegibles para la vacunación y serán bienvenidas. Y por supuesto, seguir con el operativo específico de vacunación a niños, niñas y adolescentes que tienen comorbilidades. Que tenemos vacunas suficientes. Contratamos casi 250 millones de dosis. Esto incluye casi 10 millones de dosis que fueron donadas y agradecemos también al gobierno de Estados Unidos por generosas donaciones que fueron hechas de manera muy oportuna. Casi 250 millones de dosis que nos alcanza para vacunar a 132 millones de personas en un país que tiene 126 millones de habitantes. Es decir, tenemos vacuna completa para todas y todos y no nos limitaremos a completar cada una de las fases de este programa. Se dice que se cumplió con la meta para vacunar a la mayor parte de personas contra COVID-19. Vamos ahora con el tema de la influenza. La influenza, bueno, es una enfermedad que es estacional y que empieza a enfermar personas, digamos, a principios de diciembre, pero siempre se iniciaba con la vacunación en octubre. Vamos a presentarle datos que se dio a conocer hace unos días acerca de por qué no se empezó la vacunación contra la influenza a principios de octubre, como era una constante, y que va a empezar en noviembre. Vea por qué. Efectivamente, el 3 de noviembre vamos a iniciar la vacunación contra la influenza. Y brevemente aprovecho para comentar la razón por la que empezamos en noviembre y no en octubre, es situación que debe quedar muy clara. Durante la temporada de influenza 2021-2022 se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior, 2019-2020, 2020-2021, que es una reducción casi absoluta, casi completa de la circulación de los virus influenza. El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para el COVID-19 tuvieron un impacto en reducir la circulación del virus influenza. Es uno de los planteamientos que se ha hecho. Y esto nos permite ir con mayor tiento, tenemos mayor oportunidad de no iniciar en octubre. Ahora, ¿cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando la vacunación contra COVID y no queremos ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo, ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación. No hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas, eso debe quedar muy claro. Quien se vacunó contra el COVID se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso usar las vacunas simultáneamente. Entonces, si hubiera alguien que quedó rezagado de vacuna COVID y durante noviembre o diciembre se está vacunando, también se puede vacunar contra la influenza. Pero el operativo masivo no quisimos combinarlo y dado que existe mínima circulación de los virus influenza en todo el hemisferio norte, preferimos diferirlo hasta inmediatamente después de terminar la vacunación
contra COVID, que será el 31 de octubre. Entonces, 3 de noviembre estaremos arrancando la campaña de vacunación contra la influenza. Recuerden que la campaña contra la influenza va destinada a la población de más alto riesgo de complicaciones, personas de 60 y más años de vida, de 6 meses a 5 años de vida, y también personas que tienen ciertas enfermedades crónicas que son muy semejantes o casi idénticas a las que se consideran como riesgo en COVID-19. En epidemiología, en salud pública, siempre estamos expectantes. Nada se puede garantizar, nada se puede afirmar que ocurra o no ocurra. Lo que estamos es expectantes. Hasta este momento, en el hemisferio norte, existe circulación mínima de los virus influenza y monitoreamos todos los días cómo es la circulación en el país de los virus respiratorios. Monitoreamos más de 15 virus respiratorios, tanto en la vigilancia clínica como en la vigilancia por laboratorio. Ahora falta que las personas se vacunen contra la influenza y esperan también que acudan las personas a diferentes puestos y sitios de vacunación y aprovechen que la vacunación va a estar allí y bueno, será una manera de aprovechar para evitar contagios de influenza. Vamos al corte comercial, regresaremos con más al programa Análisis. EICO de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía. 378-781-1450. EICO de los Altos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. La inspiración es ese brote de creatividad, esa idea que te puede llegar en cualquier momento y cambiarte el día o hasta la vida. Libera tu inspiración. Interceramic, simplemente lo mejor. EICO de los Altos. Te ofrece internet en ubicaciones remotas o rurales. Conecta tu casa, empresa o negocio a internet. Para mayores informes, habla al 378-781-1450. EICO de los Altos. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Continuamos aquí en el programa Análisis. Vamos ahora a dar acerca de datos que tiene la Universidad de Guadalajara en torno al COVID-19. Cómo fue la evolución de los casos, qué es lo que sigue y también si existe la posibilidad de que se dé una tercera ola de contagios o lo que es lo mismo, una cantidad importante de personas contagiadas y que puedan perder la vida debido al COVID-19. Vea lo siguiente. Que es del 17 al 23 de octubre, donde observamos que se presentan 2.679 casos por semana, lo que equivale al 0.7% desde que inició directamente la pandemia. De tal manera que si nosotros observamos y analizamos las 3 últimas semanas epidemiológicas, vemos que efectivamente ha habido un descenso importante desde la semana 40 directamente hacia abajo. Estoy hablando únicamente
de las 3 últimas semanas epidemiológicas, en donde vemos que la suma total es de 10,318 casos por semana, y bueno, en esto pues nos habla de que estamos finalmente en un número bajo de casos de la semana, en la semana epidemiológica 42. Sin embargo, si nosotros vemos del lado derecho, tenemos las defunciones por semana, pues bueno, vemos que en la semana 40 tenemos 231 defunciones, en la semana 41 de 206, y en la semana 42, que es la última semana epidemiológica, de 274. En este caso, nosotros podemos observar que las defunciones han sido intermitentes en las diferentes semanas epidemiológicas, pero hay que recordar que aquí también estamos hablando de las defunciones por semana y que también son defunciones acumuladas. Podemos observar cómo es que se ha comportado la pandemia desde la semana 35, que podemos ver en la primera barra, hasta la semana 42, donde vemos un descenso franco en cuanto al número de casos, esto es tomando en cuenta pruebas directamente de antígeno y PCR reportadas a través del sistema de COVID-19 de la Universidad de Guadalajara y el sistema Radar Jalisco, que precisamente continúa estando activo para toda la población de manera gratuita, ¿no? Entonces vemos que en la última semana epidemiológica, pues un descenso relevante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, pero también de alguna manera tomarlo con una precaución y de mantenernos y seguirnos cuidando. En la siguiente podemos observar nosotros cómo es que se ha conservado o cómo es que se ha dado lugar al desarrollo o a la evolución de la pandemia desde la primera ola, que nosotros podemos observar que en ese punto el mayor número de casos que nosotros tuvimos fue de 13,592 casos en una semana epidemiológica. Sin embargo, en esta segunda ola, en la cual estamos teniendo un descenso relevante con 2,679 casos en la última semana epidemiológica, vemos que en el punto más alto también tuvimos 12,818 casos, casi similar a la primera ola que se estuvo desarrollando directamente en Jalisco. Entonces, en este momento, pues realmente podemos decirlo que estamos en un buen momento de la pandemia por el descenso de casos. Sin embargo, eso no significa que debemos de bajar la guardia con las diferentes condiciones sanitarias que ya todos conocemos a estas alturas de la pandemia. Si nosotros vemos en cuanto a las defunciones, observamos nosotros que este ha sido un tanto intermitente desde la semana 35 hasta la semana 42, incluso en la última semana epidemiológica, pues vemos un incremento también importante. Sin embargo, como les había yo comentado, esto es el número total de defunciones directamente que se presentan acumuladas, y bueno, en este sentido, pues vemos también o invitamos a toda la población a que definitivamente pues se sigan vacunando, que realmente es una de las mejores estrategias que nosotros tenemos en este momento de la evolución de la pandemia para disminuir todavía aún más, no solamente el número de casos de pacientes infectados por COVID-19, sino también del número de defunciones, de tal manera que bueno, esto esperamos que toda la población esté acudiendo de manera regular a todos estos días que se han abierto de manera reciente para la vacunación y que finalmente hacen la diferencia del 2020 a 2021. Observamos nosotros aquí en esta gráfica en cuanto a la evolución de la pandemia, pero relacionado con el número de defunciones. Hay que recordar también que en la primera ola, que fue en el mes de enero de 2021, nosotros tuvimos el mayor número de defunciones en una semana epidemiológica, que fueron 748. Observamos que en la segunda ola el máximo número de defunciones fue de 415 y en este momento estamos en 264 en la última semana epidemiológica. Aquí hay que observar que estas dos tendencias, tanto de la primera ola como de la segunda ola, efectivamente nos dicen que esta reducción a casi la mitad del número de defunciones fue debido a la vacunación. Esto quiere decir que entonces, si nosotros continuamos vacunándonos y acudiendo a los diferentes centros de vacunación que están a disposición de parte de la Secretaría de Salud, con apoyo en algunos centros de la Universidad de Guadalajara, pues de alguna manera vamos a tener un descenso más franco en las siguientes semanas epidemiológicas, siempre y cuando, claro, nosotros tengamos presente que debemos de seguir cuidándonos, de seguir usando el cubrebocas, aunque ya estemos vacunados.
Y bueno, con esto les presento simplemente la primera etapa directamente de los puntos relevantes referentes a cómo es que se comporta directamente el panorama epidemiológico de COVID-19, que se sigan utilizando todas las medidas sanitarias que nosotros ya conocemos, a pesar de que hemos tenido un avance relevante en la vacunación. Sin embargo, eso no quiere decir que ya no usemos el cubrebocas y que no usemos las medidas que ya todos conocemos. Entonces, depende mucho de nosotros. Ahora sí, depende también de una responsabilidad individual, que en todo este periodo de vacaciones, sobre todo de diciembre, pues precisamente pues nos sigamos cuidando, y de manera particular pues que no hagamos fiestas. Hay que recordar que el año pasado uno de los factores más importantes del por qué se incrementó el número de casos, bueno, en primera instancia pues era porque pues no teníamos un nivel de vacunación importante, y en segundo, porque también nos excedimos en cuanto al número de fiestas, visitas, etcétera, en las casas, en las familias. Entonces yo creo que tenemos que seguirnos cuidando, y precisamente algo que ha sido un éxito en muchos países directamente es el uso de las burbujas, y en este caso quiere decir que nosotros tengamos una mayor convivencia también con las mismas personas que más o menos sabemos cómo es que se están cuidando, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí apelamos todos nosotros a que si no queremos tener un mes de enero o diciembre y enero como lo tuvimos este año pasado, pues definitivamente depende pues mucho de nosotros, y también incrementar pues el porcentaje de vacunación directamente en estos meses siguientes. Hay que ver también que hay otros países, por ejemplo, sobre todo como Rusia, por ejemplo, y Francia, entre otros, que han tenido otra vez incrementos relevantes de casos de COVID, y precisamente esto es porque se ha hecho también un no adecuado, o sea, ya no se han tenido las medidas sanitarias convencionales, aunque ellos tienen niveles muy altos de vacunación, ¿no? Entonces, definitivamente esto todavía, la pandemia todavía no se ha terminado. Eso es algo que tenemos que tener claro todas las personas, que no se ha terminado, y que tenemos que seguir pues cuidándonos en los siguientes meses, y más durante este periodo donde aparte tenemos el factor también de que hay un incremento de enfermedades de tracto respiratorio superior, aunado obviamente al COVID. En este caso particular, si las personas se vacunaron para COVID de manera directa con cualquiera de los tipos de vacunas, ya sea Pfizer, Moderna, CanSino, etcétera, pues indiscutiblemente no hay ninguna contraindicación de ponerse la vacuna de influenza, siempre y cuando esto sea con un periodo de tiempo digamos adecuado, y esto precisamente pues para que no, sobre todo con la finalidad de que si el paciente llegara a presentar alguna sintomatología ligera, como es el propia de cada una de las vacunas, pues no pueda en este caso exacerbarse. Pero existe la posibilidad de que haya una tercera ola. Siempre es parte de los ciudadanos que nos cuidemos, que nos protejamos y evitar contagios. Esto es lo que debemos tener por parte de atención. Eso es parte de lo que debemos todos tomar en cuenta para evitar cualquier contagio de COVID-19, que sí, una posible tercera ola de contagios puede darse, pero depende de qué medidas tomemos para evitar que eso ocurra. Vamos al corte comercial, regresaremos con más al programa Análisis. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía. 378-781-1450. EICO de los Altos. Te ofrece internet en ubicaciones remotas o rurales. Conecta tu casa, empresa o negocio a internet. Para mayores informes, habla al 378-781-1450. EICO de los Altos. Continuamos tomando en cuenta datos que dio la UDG en torno al COVID-19. Presentamos en este momento datos estadísticos de cómo fue la evolución de los casos
de los contagios y muertes de COVID en Jalisco. Vea qué datos tienen en torno a todo lo que dieron seguimiento ellos durante la pandemia. Y vemos cómo en la segunda ola, el día 25 de julio, fue el día que más personas iniciaron con síntomas de COVID-19 y con una cantidad muy cercana, como ya comentaba el doctor, al número máximo que tuvimos en la primera ola. Aquí observamos las hospitalizaciones diarias también por fecha de inicio de síntomas. Vemos cómo el número máximo de hospitalizaciones de la segunda ola se dio en personas que iniciaron con síntomas el día 30 de julio. Y si lo comparamos con la primera ola, vemos que aunque ambos picos fueron de magnitud similar en enfermos, en hospitalizados fue aproximadamente un 25% menor. En defunciones observamos que el número máximo en la segunda ola se dio en personas que iniciaron síntomas el 30 de julio. Y nuevamente, en este caso, si lo comparamos con la primera ola, el efecto en defunciones fue aproximadamente 40% menor que en la primera ola. Aquí podemos observar el comportamiento de casos activos, pero ahora por grupo de edad. Podemos identificar el grupo de 16 a 30 años, que fue el que mayor número de contagios presentó en la segunda ola. Sin embargo, vemos también cómo en fechas recientes presenta una tendencia hacia la baja, al igual que el resto de los grupos de edad. Y bueno, esto en parte puede deberse a la vacunación. Si bien estos datos nos representan noticias más alentadoras, pues también nos dejan algunas reflexiones, como el hecho de ver que pues podemos tener de manera cercana o a lo mejor no tan cercana una siguiente ola y debemos estar preparadas y preparados para ello. Podemos observar el histórico de llamadas que se atienden en el call center de la Universidad de Guadalajara. Y aquí vemos cómo también evidentemente hay una baja en la tendencia. De color, bueno, podemos observar las pruebas que se agendaron, las llamadas que no se agendaron por no haber cumplido los criterios y el total de llamadas. Y en la siguiente podemos observar el número de pruebas realizadas, que bueno, como también podemos identificar, la tendencia es a la baja. En esta otra gráfica podemos observar cuál es el porcentaje de llamadas que son agendadas para prueba por haber cumplido con los criterios para ello, y en este caso corresponde al 16%. Y bueno, como ya lo decía anteriormente, es importante recordar que la pandemia aún no termina. Si bien tuvimos menores hospitalizaciones y defunciones en esta segunda ola, pues también sabemos por testimonios del personal de salud que la gran mayoría de estas hospitalizaciones y defunciones se dieron en personas que no estaban vacunadas, por lo que reiteramos la invitación a la vacunación. Y pues obviamente recordar las medidas de prevención que ya todos conocemos y que de pronto pues ya no aplicamos. Es muy importante que las sigamos aplicando y bueno, aquí las tenemos para recordarlas. La primera de ellas es el uso correcto de cubrebocas, la ventilación de lugares cerrados, el lavado frecuente de manos, conservar una distancia de al menos 1,5 metros con otras personas y recordar el saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo. Tenemos algunos factores de riesgo, sobre todo en esta época invernal, porque como ya lo dijimos, pues incrementan ya de por sí las enfermedades respiratorias. Entonces deberemos reforzar con mucho ahínco las medidas de prevención. En particular hay una que es muy importante, que es la ventilación de espacios cerrados. Entonces, bueno, pues preferiblemente taparnos muy bien, pero mantener las áreas ventiladas y bueno, además de las otras medidas de prevención que ya comentamos. Le agradecemos por ser parte del programa Análisis, gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Estaremos, bueno, dándole seguimiento a todo este tema, veremos si realmente continúa el crecimiento de casos y contagios y que pueda darse ya pues una tercera ola de casos de COVID-19, pero para eso hay que cuidarnos, aunque estamos en semáforo verde, esto no se ha acabado, aunque parezca que eso así está ocurriendo, seguimos
con alta posibilidad de que se incremente la cantidad de personas contagiadas que terminen en hospitales. Por eso la importancia de cuidarnos está allí presente. Gracias, cuídese y recuerde, el COVID no se ha acabado a pesar de que estemos en semáforo verde. Hasta pronto.